Hola, soy tu coach Gio. Gracias por acompañarnos del otro lado. A veces todos entramos en este estado en el que parece que nada sale bien. Nuestra mente y nuestro cuerpo se paralizan ante la idea de no encontrar la salida. No es necesario que nos resignemos. Si nos detenemos un momento, podemos reconocer que del otro lado hay una oportunidad de crecimiento esperándonos. Y en este podcast queremos ir del otro lado y compartirte lo que está detrás de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de nuestros desafíos y de nuestra profesión. Y así te puedas llevar no solo las estrategias, sino el contexto para que puedas descubrir una vida del otro lado. Ok, bienvenidos a todos a otro episodio del otro lado. Realmente estos espacios, estas cápsulas en donde quiero llevarte a un nuevo lugar o a un lugar del otro lado para la oportunidad de descubrir qué es lo que hace que utilice a un ser humano para tomar las acciones que toma. Y creo que la mayoría de las personas están buscando esa varita mágica. La mayoría estamos buscando esa varita mágica que te lleva a conseguir lo que tú quieres para tu vida. Y este podcast es precisamente esa oportunidad, o esta conversación es esa oportunidad de que te lleves esta varita mágica. Hoy tenemos en el otro lado, del otro lado, una persona que se ha vuelto en mi vida un mentor de negocios, se ha vuelto un amigo y un socio en la transformación de nuestra comunidad. Lo admiro profundamente y tengo el honor y el placer de presentártelo. Y vamos a tener esta conversación dentro del contexto de su desarrollo profesional y como empresario, en donde vamos a conversar de cómo él llegó a ser de cero dólares a 60 millones en 3 años, en busca del número mágico. Y yo me puedo imaginar que si tú estás escuchando esto, tú estás en busca de tu número mágico. Sea que quieras llegar a tu primeros $100,000 al año o a tus primeros 500,000 o a tu primer millón o ya estás buscando el 10 millones o 20 millones o el número que para ti es importante. Y en esta conversación vamos a entrar a la mente de Mario y vamos a mirar cómo podemos extraer su mindset, su marketing, su team building, sus estrategias de escalación. Vamos a mirar cómo podemos sacarle a Mario todos estos secretos que él tiene para que tú hagas y creas de tu vida tu obra maestra. Gracias por ser parte del otro lado y Mario, gracias por ser parte del otro lado hoy. Gracias por aceptar esta invitación. Entiendo que tú tienes una distribución muy grande. Voy a dar un pequeño introducción de ti, ¿cierto? Y después tú nos compartes un poco acerca de ti, porque yo sé muy poco. Es la cima del témpano de hielo de tu vida, solo conozco. Y tu negocio, Marques Foods, tiene canales de distribución con casi 10,000 o más de 10,000 estaciones de gasolina. Precisamente hoy estás en una y más tarde te vas para la siguiente. Gracias por darnos ese espacio de tu oficina. Y cuéntanos un poco, Mario, en este contexto acerca de hablar un poco de ti. De dónde es Mario? Por qué Mario le dio, lo mordió el bicho del emprendimiento y cómo llegaste a tener esta empresa en donde tienes más de 10,000 puntos de distribución con gasolinas? Gracias por estar acá, Mario. Gracias, Giovanni González. Es un honor, es un placer estar acá en este programa. La verdad, pues soy un afortunado también de pertenecer a tu comunidad. De verdad, estoy aprendiendo bastante, estoy aprendiendo a mirar, a observarme desde otro ángulo y yo soy de las personas que soy inquieto, siempre estoy buscando más y creo que esa es la esencia de Mario Márquez. Ya, Mario, gracias por estar acá. Y Mario, cuéntanos un poquito acerca de ti, de dónde eres. ¿Tú eres primera generación como inmigrante en Estados Unidos? Sí, bueno, yo soy un ciudadano, yo soy un ser humano, como Yeah. todos los seres humanos, soy un ciudadano del mundo. Nací en Colombia, en Cartagena,
de mm, papá paisa, mamá bayuna, de Cartago Valle. Entonces, ah, puedo decir que soy un colombiano con tres orígenes muy fuertes de Colombia. Entonces, me sí. considero colombiano, llevo viviendo en este país alrededor de unos 20, 22 años. Soy un afortunado de haber llegado a emigrar a este país y sí, soy primera generación de inmigrantes. Wow. Yeah, o sea, muy pocos primeras generaciones de inmigrantes pueden decir que llegaron a construir un negocio de 0 a 60 millones en 3 años. ¿Y cómo empezaste el emprendimiento cuando eras pequeño? Cuando estabas creciendo y eras pequeño, ¿cómo te entraste en el mundo del emprendimiento? ¿Qué te llamó la atención? Normalmente yo he visto y en la oportunidad que he estado con muchas personas, es de que tradicionalmente pensamos colegio, universidad, trabajo y el emprendimiento es como, para después o tal vez nunca. ¿Cómo llegaste tú al emprendimiento? Bueno, qué buena pregunta. Y la verdad, pues yo soy hijo de un arquitecto ganadero. En caso de mi padre es arquitecto y ganadero. En la parte de arquitectura, pues me encantó siempre los planogramas, el sistema, básicamente crear una lección muy linda que me dio mi padre cuando yo estaba adolescente. Mi papá era un hombre que siempre tuvo un dinero, mucho dinero en una época, después digamos que se quebró y luego nuevamente volvió a surgir y fue un paso como si yo analizo la vida financiera de mi padre siempre fueron de altos y de bajos y fue una vida, llamémosla, muy desordenada dentro de lo ordenado, un desorden muy organizado. Mm, Entonces, ese es como donde yo veo que despierta en mí el apetito siempre del comercio y hacer negocios. Sucedió en el año 95 en el Hotel de las Américas, en Cartagena de Indias, una época muy difícil, digamos, eh, económicamente para el país, para Colombia. La gente tenía dinero, poseía propiedades, pero no existía mucha liquidez financiera por lo que había sucedido años previos con los carteles. Entonces, digamos que todos vivían en una burbuja, de la economía se vivía en una burbuja ficticia. Bueno, matan a Pablo Escobar, empieza el tema con Medellín y pues muchas personas que estaban en el ámbito más que todo de la ganadería y la arquitectura, pues sí sintieron una recesión económica bastante fuerte porque dejaron de construir, e igual se dejó de comprar ganaderías porque la ganadería en algún momento pues lo utilizaban también como lavados en Colombia y ese tipo y pues toda la sociedad al final no terminaba involucrada, digamos, en la burbuja del narcotráfico, pero sí terminaban recibiendo negocios paralelos, pues, de esa bonanza que existía el impacto ilegalmente en el económico de país. ese movimiento de dinero. Sí. Correcto. Entonces mi papá alcanzó a aprovechar mucho la parte de la arquitectura, él construía muchos edificios, pues para gente de Medellín, de Cali, de todos lados. En Cartagena, pues era el boom, la ciudad turística, Mm, amurallada, patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, mm, pues todo el mundo quería tener un apartamento en Cartagena y él era muy hábil, muy talentoso y lo contrataban pues siempre para hacer grandes edificios. Y de ahí pues empezó, digamos que mi padre a generar la fortuna. Yo era para que hubiese nacido en Medellín. Mi papá se fue mm. a radicar a Cartagena, los Márquez, pues la familia Márquez. Y bueno, y terminamos allá. Entonces sucedió en el Hotel de las Américas, año 95. Yo todavía tenía los dientes de leche. Of course, of course. Cuando sucedió lo que tenía que suceder, era que frente de mí estábamos sentados, eran por ahí seis empresarios, estaban cambalachando. El cambalache es lo que le llaman el trueque en Colombia. "Hey, vamos a cambalachar", y cambalachar era como que, ok, listo, cambiemos propiedades por carros, por joyas, por cuadros. Y pues en Colombia la gente todavía tiene la costumbre de hacer cambalaches, hacer negocios. Vea, te cambio esta finca por unos apartamentos en tal lado, te cambio este caballo, la gente le encantan los caballos, te cambio este caballo por estas esmeraldas.
Y pasaron negociaciones, pues duraron negociando toda la tarde, negocios de 500, de 1000, de 2000 millones de pesos de la época, aún sigue siendo mucho dinero, pues 500.000 dólares, 1 millón de dólares, transacciones grandes. A la hora Mm. de que llegó la cuenta era alrededor de unos 2000 dólares o 1500 dólares, pues imagínense el Hotel de las Américas, 5 estrellas, la gente pues comiendo, tomando whisky y todo, pues de lujo, y nadie tenía con qué pagar, nadie tenía con qué pagar, o sea, nadie tenía liquidez. Entonces llegó la Mm. cuenta y entonces todos eran que no te apures, pero tampoco te demores, más o menos así. Entonces, entonces, me acuerdo que un amigo de mi papá, dueño de panaderías, tenía unas panaderías en diferentes lugares de Colombia. Y a mí, pues desde pequeño yo era gordito y me decían el Botijas. Ah, Mm. Botijas, venga, pues le voy a dar un consejo, hermano. Sí vio la cantidad de millones de pesos que pasaron por enfrente suyo, ¿cierto? Y yo, sí, 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 claro. Vea, ellos están en el formato equivocado. El formato realmente haga negocios de 500.000 pesos, haga negocios de 1 millón de pesos, pero eso sí, haga muchos. Ese día para mí fue una gran enseñanza, que fue Mm. como ver la riqueza desde otra perspectiva, Sí. desde la perspectiva no del millón de dólares, como nos enseñan, o desde la perspectiva del termómetro financiero elevado, porque mi papá tenía un termómetro financiero. Tú le hablabas a mi papá de 1.000 millones de pesos o de 1 millón de dólares y no era nada, un termómetro financiero alto. Ujú. Verla desde la perspectiva de un panadero que tenía muchas panaderías. Entonces, eso se llama masificación. Tomen a punto desde la masificación. Tiene mucho sentido. Mm. De ahí empezó todo. De ahí empezó todo. Y me dices que voy a adelantarme un poco. Llegas a Estados Unidos hace como unos 20 años o un poco más y me imagino que tienes muchas opciones o no que tienes opciones, pero ves oportunidades. ¿Y cuál dirías tú que fue uno de esos momentos claves en donde tú dijiste, aquí veo una oportunidad que quiero trabajar dentro de ese contexto de tener muchos puntos de entradas o de distribución? Y cuéntanos un poco acerca de tu negocio, que es Marques Foods. Bueno, realmente Marques Foods digamos que siempre es el resultado de mi trabajo, digamos, de mi trabajo hoy en día, pues digamos que Marques Foods es un maratón, nunca para, nunca para. O sea, siempre yo creo que el éxito, y yo lo resumo siempre así, es la suma de muchos ingredientes buenos o malos con fecha de caducidad y depende 100% de la renovación constante. Entonces, digamos que en el planeta que nos tocó aterrizar es un planeta comercial y es un planeta que todo el tiempo está en constante evolución, en constante mutación. Y pues digamos que el darnos cuenta de hacia dónde vamos y el pillársela es parte de la intuición que uno tiene que desarrollar como empresario, como emprendedor. Yo en los momentos más pobres de mi vida nunca he sido pobre, siempre he sido rico y abundante. Entonces, eso quiere decir que la riqueza va más en uno que afuera. Yo creo que la riqueza es una personalidad, es algo que está dentro de nosotros. Entonces, yo llego a Estados Unidos, pues lógicamente a trabajar en construcción, como lo hacemos muchos inmigrantes. Es un curso que hay que hacer, es un curso interesante por hacer porque la verdad es el curso que nosotros en Colombia o en Latinoamérica estamos acostumbrados a los estratos. Entonces yo era de estrato 6, que era el estrato más elevado del recibo de la luz. Entonces estrato 6 es diferente a estrato 3 o estrato 4. Claro, llegas a este país y te encuentras que una persona que trabaja en plomería pues tiene más dinero que una persona que hace arquitectura o que hace alguna. Entonces, ese choque, ese impacto yo creo que de migrante
que de pronto el americano desde este lado no lo ve, pero uno desde el otro perspectiva lo ve como que imposible que este tipo colocando Chirroc pues tenga esa casa tan bonita o haya tenido esa cantidad de ahorros. Y ese es el primer impacto. Entonces, como que, uy, cambiaron las reglas del juego de lo que yo quería hacer en mi vida. Yo en mi vida, Mm, pues, quería hacer negocios grandes y quería ser millonario y con la energía de, aquí estás, Atlanta, aquí está el más, a los Rockefeller, aquí está el más millonario que vas a conocer y no, y te empiezas a dar cuenta pues que al final vas despertando ciertas cosas que no son congruentes con lo que a ti te gusta mm, y empezás a crear una vida o un personaje, digamos, un personaje que no eres tú. mm, Y eso es lo que sucede. Entonces, yo digo, bueno, quiero conocerme como individuo, qué me gusta, no sé, qué no me gusta, yo creo que no me gusta, sé un poquito más de lo que no me gusta. sí, Le alejé siempre a los negocios torcidos, no me gusta lo que sea estafas, narcotráfico, lo que es ilegal, no me gusta. Y no me ujú, gusta porque respeto a las personas y porque digamos que en la parte mía como íntegro, como un ser humano íntegro, yo sé que es más fácil hacer dinero lavando dinero o vendiendo drogas, pero en la parte mía, moral, ética, no, nunca estuvo, o sea, yo sabía que eso no me gustaba, entonces me daba miedo, siempre le ujú, tuve mucho temor a los negocios malos. Y bueno, y encontrar realmente qué me gusta es una búsqueda constante de uno como empresario, porque mm. hay muchos factores distractores al lado que me dijeron, vea, usted debería meterse en una empresa de electricidad porque eso da plata. Me metí y eso era un corrientazo cada 3 días. Entonces yo dije, no, eso no me gusta, pero da plata. Entonces me aguanté. Entonces, yo creo que uno tiene que realmente empezar desde la congruencia de lo que a uno le gusta. Y si a ti te gusta, dale que vas por buen camino. Así no hagas plata. Yeah, y cuando estabas trabajando en construcción, te hacías esa pregunta. Yo sé que no me gusta y empezaste a descubrir lo que te gusta y cómo llegaste a ver posibilidad en Marcus Foods. Cuéntanos un poco del principio de tu empresa. Que yo Sí, yo estuve creo en tu warehouse y que pues son inmensos, tu oficina es bastante grande, te acompañan más o menos 60 empleados, ¿tienes más o menos? sí, Más o entre menos. comerciales, drivers, bodegueros y administrativos. Y administrativo con miles de puntos de distribución. ¿Cómo nace Marcus Foods? Quiero preguntarte en este contexto para poder de pronto agarrar dos o tres estrategias tuyas que sé que personas que están escuchando están diciendo, ok, esto está súper interesante, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cierto? Entonces Bueno, queremos entrar ahí un poco a esa estrategia. ¿Cómo nace Marcus Foods? Bueno, Márquez pues nace siendo empleado, hay que empezar a probar y a medir. Yo creo que ser empleado es importante. Entonces, yo trabajé, digamos, de construcción, pasé a electricidad, de electricidad pasé a manejar un camión, de manejar ese camión pasé a una bodega y ahí nació Márquez Foods. Trabajé Mm, con don Luis Rubio, fue mi primer trabajo en distribución de alimentos. Luis Rubio, Hugo Rubio, Atlanta International Foods fue la puerta, fueron los que fue mi primer mentor y fue mi primer maestro que me dio realmente la oportunidad a la industria de los alimentos. mm, Entonces, yo entré en la bodega, entré de ilegal a la bodega. Mi hermana trabajaba en la parte administrativa y un día mm, se cayó una paleta de sodas y, mm, oiga, ¿quién limpia, no? Por ahí está mi hermano desocupado. Y llegué yo el primer día. Buenas, vengo a limpiar. Ah, ok, listo. Bien, pues ahí ese día yo me fajé, limpié toda la oficina, limpié la bodega. mm. Hice el trabajo extra y traté de ser el equipo. Al otro día no me dijeron que fuera, pero yo me aparecí. Al ¿En tercer día me serio? aparecí. Sí, así yo ¿En empecé en esto serio? realmente. Yo me empecé metiendo de ilegal a la bodega de Atlanta International Foods hasta que llegó el viernes y vea que lo solicitan de recursos humanos. Y ahí estaba don Luis. Yo, mijo.
¿Cómo le va? Oiga, yo nada más le dije que viniera un día, ya ha venido 4 o 5 ¿Pasó? días. Entonces, yo le dije, sí, yo sé que me dijeron que viniera, pero tampoco me dijeron que no viniera. Entonces, yo Yeah. creo que empezó desde ahí, desde la actitud. Me dio la oportunidad de trabajar con él en la bodega, de driver. Después, uno de los vendedores se fue y tuve la oportunidad para empezar en la parte comercial. Y Ujú, esa fue mi primera escuela y pues la verdad yo hoy en día, si yo llamo a don Luis o a Hugo, pues ellos son amigos míos personales y pues yo creo que uno nunca debe quemar los puentes por donde uno cruza. Eso ha sido parte del éxito. Si cruzas por un puente, déjalo abierto siempre. Y eso es parte de la ética. Hemos venido trabajando. Entonces ahí empezó todo. Después bueno, tuve la oportunidad de trabajar en otro distribuidor más fuerte, pero era más grande de productos hispanos, el Jarocho. Éramos prácticamente competencia de Díaz Foods, del Maizal, que eran las compañías de distribución más grandes acá en Georgia. Y pues también fue una escuela inmensa porque fue la escuela donde yo empecé a conocer las marcas, los branding que se vendía, digamos que entender, primera vez que trabajaba con mexicanos desde la parte estratégica, empecé a entender la cultura mexicana, el dueño de la empresa, Helio Bernal, de Veracruz, Jarocho, y mm, pues encajar en esa familia me dio mucho entendimiento de cómo piensan los mexicanos, cómo funcionan los mexicanos, y hoy en día pues ha sido parte clave del éxito. Digamos que entrar a esa empresa fue muy clave porque me quitó muchas vendas de encima. ujú, Yo miraba $1 millón como algo inalcanzable. Y cuando yo mm. empiezo a ver la cantidad de dinero que se maneja en la industria, yo dije, oh my God, esto es muy grande, esto es un universo inmenso y hay un chasis que funciona, porque si hay algo que a mí me interesa, digamos, como empresario, y este es el primer tip, es que el chasis soporte la congruencia de lo que yo quiero hacer. O sea, digamos, En otras palabras, dilo en otras palabras. en otras palabras, yo reviso primero, hoy en día yo reviso si es replicable lo que estoy Ujú, ejerciendo y si realmente, de qué forma, porque ha cambiado mucho. Antes no, antes era como que, ok, si hay plata en esa industria, si hay plata. Hoy en día ya ha cambiado porque hoy en día existen los sistemas de negocio. Los sistemas de negocio te ayudan, digamos. Hoy en día yo puedo decirle a alguien que abra una lavandería y que venda $10 millones con una lavandería. mm. Hoy en día yo puedo montar un car wash y yo puedo vender $millones en un car wash. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces ya vienen los sistemas y ya viene la parte, pues, que ha sido de tecnología que nos ha ayudado a masificar los negocios. Entonces, la primera clave, lo que les digo, la primera clave es revisar si el chasis es, soporta con lo que con la congruencia que tú quieres tener. Es congruencia con mi estilo de vida. Desde ahí tiene que empezar la base de toda riqueza. Voy a intentar de recrearlo en mis palabras. Déjame saber si te identificas. Lo que estoy escuchando es, si pudiéramos poner un tip, es de que lo que vas a hacer, mira si es escalable y si está alineado a tu estilo de vida. Congruente. Es como, por ejemplo, Giovanni, te coloco un ejemplo de una dieta. Ujú, Entonces, digamos que a mí me gusta la carnecita, a mí me gusta los chicharroncitos, a mí me gusta el choricito, y pues a mí me dicen, no, haz una keto diet. Entonces yo, ¿qué es keto, no? Que comes carne, el 90% cárnicos y el 10% pues vegetales. Yo te digo, no, pues listo, eso es congruente conmigo, o sea, yo puedo hacerlo. mm, Entonces voy a tener más éxito en esa congruencia con lo que a mí me gusta, que si me mm, dicen, no, ¿sabes qué? Tenés que desayunar Maruchan por la mañana. Almorzar, no almuerzas. Cenas, ujú. tienes que tomar agua. Entonces, no, no, por ahí no es el camino. Entonces yo creo que encontrar la congruencia con el chasis, Congruencia. congruencia con el estilo de Quién tú vida eres. y el Congruencia chasis. con quién tú eres. Ya lo entendí. Correcto. Entonces, eso te lleva a un camino el cual no va a ser menos difícil, sino que te lleva a un camino el cual va a ser más enjoyable, o sea, más disfrutable. Entonces, Ujú, es diferente.
trabajar, digamos, tener ese camino que es más placentero, digamos que, porque esto es una carrera a muchos años. Nadie va a abrir un negocio, bueno, mucha gente se abre un negocio para cerrarlo, pero el negocio tiene que ser el negocio, el negocio Ujú, tiene que ser el negocio. Entonces, y hay dos cosas, y abro paréntesis en esto, que es que ujú, muchas veces nos enamoramos de la empresa, pero la empresa no es el negocio. El negocio es el negocio y la empresa es la empresa. La empresa es el nombre, la empresa son los papeles, la empresa es el uniforme, la empresa es la bodega, pero el ujú, negocio es el negocio. Pues si hoy en mm. día a mí me toca cerrar Márquez Foods para pasar a mi marca, Chido Way, pues mi negocio sigue porque el negocio es distribución, pero no la marca, no la empresa. Nada más. Entonces, vas trabajando en Atlanta Distributors, no, olvidé el nombre, empiezas con Atlanta Atlanta International Foods. International Foods, después pasas a la siguiente bodega en donde aprendes un poco más y se empieza a expandir tu capacidad para, para visualizar lo que es posible y estás trabajando ahí. ¿Y qué sucede o qué puedes ver que recuerdas que dijiste, voy a hacerlo por mí? O sea, voy a crear mi camino. ¿Qué soltaste? ¿Qué de pronto miedo soltaste? ¿De dónde te agarraste para hacer ese salto que muchas personas de pronto que nos están escuchando están buscando para poder hacer ese salto y apropiarse de su propio destino? Sí, qué buena pregunta. Bueno, realmente, digamos, el factor detonante para tomar esa decisión, yo creo que el universo siempre te está enviando el analfabetismo más grande que podemos tener nosotros los seres humanos. No es no leer. Hoy en día, pues, no, no lees y te dicen. Yo creo que el analfabetismo más grande es no interpretar los mensajes de Dios. Dios siempre te está hablando. Entonces, ese, para mí es el analfabetismo más grande. Y yo un día llegué a la empresa y digamos que la diferencia entre mis ventas con los demás vendedores, pues yo tenía ventas de 120, 130 mil dólares por semana y el que Mm, me seguía vendía 40. Entonces había un gap bastante amplio y no era porque yo era mejor vendedor, sino porque yo trabajaba más. Yo siempre trabajé mucho más que todos. mm, Y era más disciplinado y era más constante y para mí no existía un no. Y si el cliente me decía, "Ah, nos vemos a las 9 de la noche", yo le decía, hágale, trabajemos de 9 a 2 de la mañana y hacemos la tienda, no se preocupe, cuente mm, conmigo. Entonces para mí mm, siempre fue esa constancia. Entonces yo llegué a negociar con mi jefe en esa época, con Don Helio, y yo le dije, Don Helio, pues usted nos paga el 1,25% de lo que vendamos, si eran 1.500, 1.600, en esa época era muy buen dinero, pero yo lo único que le pedía era un puntico más, puntico. Yo le dije, deme 2,25. Y con 2,25 pues yo ya me subo a los 3.000 y pues y puedo, 3.000 semanales, y puedo planificar pues lógicamente yo creo que la compra de mi casa, sí, y podía pues lógicamente tener una mayor visibilidad. Y me dijo que no. Entonces yo me dijeron que no. Me fui muy triste. Después al otro día volví y le dije, Don Elio, vea, ¿y qué tal si yo le subo un puntico más al costo del producto y yo hago que se venda? Porque yo al final yo sabía que a mí no me compraban por el precio siempre fue lo último, siempre fue la oportunidad. Esa también es otra clave. No vendas, no vendas productos, haz que los consumidores compren más. Entonces yo hacía que los consumidores compraran más por medio de mis layouts, por medio de mis secciones y por ende pues los clientes eran mis socios. Hey, a mí me decían, Mario, entra y haz lo que quieras. Y una cosa es que cuando tú trabajas en una tienda y manejas un portafolio de 2.000 productos que pueden mandar hasta una orden de 30.000 dólares, entonces es básicamente tener esa conexión con el cliente y decirle, no, tranquilo, el budget es este e ir trabajando con él. Entonces, yo creo que esa parte de conexión, de intuición, between vendedor comercial y dueño de negocio o manager de negocio, es muy importante porque la intuición genera riqueza y los números al final es lo que la sostiene.
Entonces, ujú, ujú, me dijeron que no, no. Y yo, bueno, señor, llegó el momento. Y llegó el ujú, momento de empezar, llegó el momento de arrancar, lo interpreté así. Nuestra mente, lo que aprendí en tu curso, nuestra mente es una máquina de interpretaciones. ujú, Y era el momento y todo sucedió perfecto. Todo sucedió como tenía que suceder. Y de ahí pues empieza toda la historia, que es una historia de mucho sacrificio, esfuerzo, dedicación, de mucho, pues muy fuerte. ¿Recuerdas, Mario, recuerdas alguno de los momentos más bajos al principio, una anécdota que quisieras compartir de que fue uno de los Sí, momentos más bajos, pero te dio ese ladrillo para la oportunidad de crecer a donde has podido crecer? sí, no, fueron muchos. Digamos que de los que me dejó más marcado fue la muerte de mi padre. Mm, Fue ese como el momento duro, duro porque yo estaba emprendiendo, yo sabía que no podía viajar a Colombia, la empresa dependía de mí, mm, se muere mi papá pues yo siempre quise llegar a Colombia y que me vieran bien, que me vieran triunfador. Entonces, por ese lado, duro. Después dije, bueno, me queda mi madre, empecé a trabajar, a darle duro, me quebré muchas veces en el proceso porque hay algo en los negocios que se llaman el know-how del negocio, know-how to do the business. Y pues eso, ese knowing how es un bache que bien o no, te toca hacerlo y te toca probar y medir, te toca probar sistemas, te toca probar equipos, te toca probar clientes, productos, precios. Y en ese knowing how, pues se te puede ir cualquier cantidad de dinero y de energía y de amigos y de todo. Y al mm. final, cuando pasas esa siguiente, barrera, pues ya viene una gran satisfacción. Pero ese knowing how es duro. Cuando se muere mi mamá, yo no podía viajar a Colombia. Yo tenía Mm, empresa, tenía todo, no podía viajar a Colombia. Y eso fue una parte duro. Sin embargo, yo me metí, digamos, en ese dolor y dije, no, esto tiene que valer la pena porque si sacrifiqué la muerte de mi mamá y la muerte de mi papá, tengo que hacer que valga la pena. No puedo esperar ahí. Entonces, eso me dio mucho coraje para seguir mm, y me apalanqué en eso, me apalanqué en eso. Y hoy en día, pues, perder mi casa, mi matrimonio, mi primer matrimonio, perder mi papá, mi mamá, dejar de perder muchos tiempos con mi hijo mayor, pues hoy en día me ha vuelto en un invencible. Yo no tengo tolerancia al fracaso. Yo mm, gano sí o sí. Y eso es lo que ha convertido en mí esa versión triunfadora. mm. Ya, recuerdo que me dijiste una vez que estabas durmiendo en la oficina en un tiempo. Sí. Yeah, en ese espacio como tú llamas del know-how. No, no dejaba. Muy fácil era salir e irme a buscar un empleo y renunciar a todo y es fácil. Esa es la parte Sí. fácil. Eso no es difícil, porque igual contratar buenos vendedores, yo creo que todo el mundo quiere ver buenos vendedores, buenos comerciales, gerentes de ventas, líderes. Eh, pero enfrentar tus propios problemas, colocarte tú hablábamos ayer en la cancha, colocarnos en la cancha y empezar a torear los toros, no desde la barrera, sino desde el campo, es ahí donde está el acto de valentía y es ahí al final que es lo que pasa que no te debes dar por vencido por nada. Yeah, entonces lo que yo escucho es, tú escuchas esa señal. A mí me gusta que dices que no interpretar los mensajes de Dios es una de las deficiencias más grandes, ¿cierto? O las personas dirían no interpretar los mensajes del universo o no confiar en eso que llamamos intuición. Y lo viste cuando tú le dijiste a tu supervisor, a tu jefe, le dices, hey, yo te estoy vendiendo bien, ¿verdad? Estamos bien, déjame ganar un punto más. O déjame te vendo un poco más, te cobro un poco más, me das esa diferencia. Sí, Y esto es importante, me gusta mucho que lo dices, porque hay muchas personas que están escuchándonos, que tienen un equipo, que tienen un equipo de ventas. No es necesario perder a tu mejor vendedor.
por un punto. No es necesario. Hazlo tu socio, hazlo tu compañero, darle esa oportunidad de apropiarte, de que la persona se pueda apropiar, de, de, de se sienta parte de ese crecimiento. En fin, fue una bendición que para ti que este señor ha dicho que no, ¿cierto? Entonces, buena energía para él. Y te das la oportunidad de escuchar esa señal, ese mensaje, y empiezas a crear tus propios canales de distribución. Lo que con las marcas que ya conocías, y lo que escucho ahora es que utilizaste lo que ya tenías, que era constancia, disciplina, conexión, intuición en las relaciones, probar y medir para pasar por ese lado, por esa brecha que tú le estás poniendo el nombre, ese knowing how, hay que pasar por ahí, de probar y medir, y ahí vas a caer, y 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 es importante para lo que estás escuchando, que quieren tener ese rompimiento, necesitas estar disponible a caer las suficientes veces que sean, y lo que puedo escuchar que tú estás diciendo es, y seguiste trabajando esos canales de distribución, trabajando, creciéndolos, creciéndolos, y me imagino, yo intuitivamente aquí hablando, me imagino que ahí empezaste a crear tu equipo para que ellos te Sí, apoyaran a seguir creciendo? ¿O cómo llegaste a estar solo a ya crear un equipo? bueno, empezamos, digamos, yo no empecé en los mismos clientes. Yo empecé, dije, bueno, estos clientes no están, estas rutas no están, voy a empezar por acá, pero igual, Ujú, digamos que no empiezas de cero porque empiezas desde el conocimiento y desde la intuición del mercado, entonces empiezas a trabajar en él. Pero igual también no conoces, digamos, la otra parte de la moneda. Yo conocía solamente la parte comercial del negocio, ujú. comercial, pero no sabía la otra parte, que era la parte La estructural, administrativa. estructural. Ya. Al final, ventas altas sin estructuras es igual a caos. Y era un caos para todos los departamentos. Una vez me acuerdo que contraté un cubano. Oye, chico, no te preocupes, yo entrego lo que sea, brother. Y yo, bueno, listo, dale, vamos para adelante. Yo feliz con el cubano porque el tipo súper responsable y muy trabajador, muy chambeador. Y cuando llegó realmente el trabajo grande, que eran muchas tiendas, vendimos esa semana entre todo el equipo, el cubano, oye, brother, esto es un abuso. Entonces le dije yo, mira, Ángel, hemos rezado todo el año, así se llamaba, hemos rezado todo el año para que nos vaya bien. Ahora que nos está yendo bien en ventas, entonces vamos a maldecir. Yo creo que hay que cambiar algo ahí. Entonces, oh, chico, tenés razón. Entonces, sí le dije, porque todo el año hemos rezado que vendamos mucho. Ahorita cuando tenemos el trabajo de verdad, estamos renegando porque es un abuso. Y dije, no, 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 a respirar y vamos a trabajar y vamos a crear un sistema el cual funcione mejor para ejecución, para ejecutar las órdenes. Revisemos el mapa, cómo está, revisemos el chasis, cómo está. Entonces, cómo está la parte administrativa, cómo está la parte de producción, cómo está la parte de logística, cómo está la parte de sales and marketing. Entonces, seamos árbitros de esos cuatro departamentos. Todas las empresas tienen esos cuatro departamentos. Seamos árbitros. Si yo estoy vendiendo mucho y vendo 100 y solamente puedo armar 50, pues entonces tengo una deficiencia en producción. Si yo puedo alinear producción 100 y venta 100 y nada más estoy entregando 50, entonces tengo una deficiencia logística. Si yo puedo vender 100 y solamente, perdón, puedo armar 200 y solamente estoy vendiendo 100, entonces tengo una deficiencia productiva. Y si yo puedo alinear esos tres y no tengo para el inventario, entonces tengo una deficiencia administrativa. Pero entonces ser el árbitro, el observador de tu negocio, y ahí vas Wow. empezando a tomar decisiones sabias. Oh, ahí nos diste toda una maestría, ahí en ese espacio nos diste toda una clase empresarial de todo, distribución, procesos, logística, venta, marketing. Bellísimo, gracias por tu generosidad en contarnos todo eso que has aprendido en esa brecha del know-how, ¿verdad? Sin necesariamente tener que pasar por los riesgos que pasaste. Mario, ha sido realmente un honor poder compartir contigo hoy y entender un poco de tu mente empresarial y tu mindset de crecimiento. Me llevé, no sabes cuántas, mira,
Me llevé, me llevé todas las notas para mi vida. Me encanta y me llevo para mi vida tu capacidad de curiosidad, desde que estabas en la compañía de energía, en la construcción, en la primera bodega, en tu actitud de cómo lo hago un poco mejor para poder que me inviten otra vez y poder de cada paso ir dando más valor y dando más valor, pero no solo dando valor, también siendo curioso en cómo funcionan estos sistemas y en escuchar tu voz interna, escuchar a Dios, escuchar lo que tú llamas Dios y tomar ese riesgo y tener la tenacidad para mantenerte en la brecha. A mí me gusta llamarle el valle de la decepción, ¿no? De donde tengo una visión de lo que quiero, pero por lo que estoy pasando no es todavía lo que quiero y hay que mantenerse en ese valle un buen tiempo. Correcto. Mario, Hay para ir, dale, dale. un tip, un tip, un Ya, tip. déjame enmarcarlo de esta manera, para ir aterrizando esta conversación, ¿qué tip o dos tips te gustaría dejarnos a aquellos que estamos buscando tener ese rompimiento económico de llegar a tener ese número mágico? Correcto, vea. Primer tip, tenemos que analizar la experiencia de nuestros clientes. Entonces, la experiencia de nuestro cliente, tanto externos como interno, cliente externo como cliente interno. Ese es un tip valioso, porque yo salgo, digamos, a las tiendas y yo estoy analizando cómo es la experiencia del consumidor, ¿sí? La experiencia del consumidor. Ah, entro con la gorrita de mi consumidor, entro a ver qué tal sería almorzar en el restaurante mío, pero como consumidor, no como el dueño, ni como el jefe, ni como, no, como el consumidor. Entonces yo llego y me meto en mi restaurante y buenas, una botella de aguardiente, no, no tenemos aguardiente, pero más o menos como consumidor, date la oportunidad de ir como consumidor a tu negocio y esa experiencia la puedes empezar a calificar. Luego, ok, vamos a dar la experiencia como cliente, como cliente. El consumidor es uno y el cliente es otro. Digamos que en este caso el mío, el cliente es el dueño de la estación de servicio. Yo solicito el servicio de mi empresa para que venga a hacerle servicio a mi negocio. Entonces vamos a recibir esa experiencia de cliente. Entonces empezás a ver la eficiencia y las áreas de oportunidad que tienes para trabajar en otras cosas. Por ejemplo, eh, qué tan empático fue el representante cuando vino, qué tan veloz fue la empresa en recibir la llamada mía hey, necesito servicio, a los cuántos días fueron, al cuánto momento fue. Entonces empezás a tomar también una puntuación. Entonces empezar a analizar como cliente. Luego, como driver, yo vengo como driver, yo quiero sentir la experiencia con la gorrita del driver, a ver cómo fue la experiencia de cómo me dejó el representante de la tienda, cómo encuentro el cliente, el estado de ánimo, experiencia como driver, experiencia también como repartidor, digamos en este caso como bodeguero, qué tal es la experiencia como bodeguero, armando las órdenes, qué tan organizado está nuestro almacén, después como comprador, después como proveedor de mi propio negocio. Hey, si me están pagando tiempo, no me están pagando tiempo, cuánto me están comprando, qué no me están comprando. Entonces, darnos la experiencia desde las diferentes perspectivas es muy importante y es clave para nosotros poder, digamos, hacer un business analysis realmente de nuestra estructura de supply of the business, ¿cierto? Entonces, eso es clave y ese es un punto de oro porque no debemos perder la sensibilidad con nada. Nuestros mayores maestros son nuestros clientes internos y externos. Ujú. ¿Qué pasa? Que si yo gobierno desde el miedo, porque yo soy el jefe, yo soy el patrón, ¿qué pasa? Que el miedo, detrás del sentimiento de miedo, existe otro sentimiento que se llama odio e ira. Entonces, ¿por qué los empleados se están yendo con odio e ira de la empresa si se van? Entonces, ese es un mal que nosotros como empresarios sufrimos mucho también, porque hay una brecha muy estrecha entre miedo y respeto y autoridad. Entonces nos tienen así, y entonces, ¿qué pasa? Que el empleado
trabaja desde el miedo, o el contratista o el cliente desde el miedo, y en el momento que tienen la oportunidad, pues se sale ese sentimiento y llega el odio, entonces se vuelven enemigos tuyos. Y ya, pues Mm, pasa eso. Ese es el primer tip. Y el segundo tip, eh, profit is first. Eso lo mm, aprendí, bueno, hay varios libros, lo aprendí en el primer libro que lo leí, fue en The Richest Man of Babylon, el hombre más rico de Babilonia, y hay que pagarse primero. Me dicen, oye, pero yo cómo me voy a pagar primero. Y digo, mira, incluye el profit dentro de la estructura del costo, no de la venta, del costo. Entonces, si mi profit son 10 centavos, pues el chip no cuesta $1, cuesta $1.10 del costo. No de que y 20 centavos son míos de la venta, no, del costo. Incluye dentro de la estructura de precios del costo tu ganancia. ujú, Y eso pues ya empieza a trabajar diferente, porque empieza a ser negocio, no estás pendiente de la venta, estás pendiente más de las unidades, y empieza a ujú, volverse un estadio, un game muy winnable. Ok, entonces ujú, quiere decir que para llegar a este nivel necesito vender tantas unidades de esto. Quiere decir que para la casa de mis sueños tengo que vender X cantidad de unidades en prospección. Quiere decir que para ujú, salir de mis deudas, tiene que pasar esta cantidad de artículos, y más o menos esta cantidad de artículos en este lapso de tiempo puedo salir de mis deudas. Entonces, eso es el primer paso para salir de abajo, siempre es becoming profitable. El siguiente paso, después de que tú becoming profitable, que desafortunadamente nuestras decisiones son como el timón de un barco. O sea, si yo tomo una decisión ahorita, no espero que la otra semana suceda, no. Una decisión ahorita, para junio o para diciembre del siguiente año, es que empiezo a ver la reacción. Porque es como cuando el Titanic venía el iceberg y el man dándole, 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 y seguía eso, eso seguía andando. Y ya cuando después que pasó, empezó a doblar. Así más o menos es cuando lideras una empresa, un equipo. No son reacciones rápidas, un timón de barco. Y entonces, primer paso es becoming profitable, es un step, es un proceso, no te quedes en el proceso. Y eso lo aprendí ayer, no te quedes en el proceso. El siguiente step es becoming payable. mm. Y el siguiente de más arriba, becoming innovator, innovación. Innovator, Ya, innovación. ya, al final es así, es la renovación constante. Si te alcanza para renovar, hay que volver a renovar. Hay época de siembra, hay época de cosecha y hay época de reinvención. Entonces, ¿en qué época estás? Innovación. Me Sí, encanta. reinvención. Gracias, Mario. Gracias por tu tiempo y a los que nos están escuchando, gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, de nuestra familia. No olvides dejarnos tus comentarios, no olvides dejarnos qué es importante para ti, déjanos saber qué te gustaría hablar y no olvides visitarnos en nuestras redes. Voy a ponerlo en el comentario para que puedas seguir a Mario. Mario, ¿cuáles son tus redes que quisieras que te siguieran? No tengo redes. Yo, la verdad, yo no tengo muchas redes. No tengo redes. Sencillamente tengo mi Facebook personal, que no es mucho, pero trato de acudir. Me encanta este tipo de podcast. Yo soy más de la calle, soy más de aquí. No tengo mucha. Mario Márquez, estoy en Facebook y en Instagram, pero Me de pronto encanta. no les Mario contesto, no les Márquez reviso en mucho. Facebook, en Instagram, y me encanta lo que dices. Tú puedes llegar a tener una distribución de $60 millones al año sin redes, ¿ok? Sin redes. Claro, Para que, total. eso es un bonito tip. Sin redes, sin dirección en redes, no hay límites, ¿cierto? Y aún Mario lo está compartiendo. Y puedes ir a Mario Márquez o Márquez Foods y le dejas un comentario si tú quieres de cariño y de amor. Gracias, Mario, por tu tiempo. Nuestras redes es coach, Gio González. Nos puedes dejar tus comentarios y gracias por estar aquí en este podcast del otro lado. Nos vemos. Gracias. Si has llegado hasta aquí, es porque te has dado el permiso de darte cuenta que no solo existe un punto de vista, hay otro lado, otra posibilidad de vida.
Gracias por escucharnos. Si tienes alguna duda, recuerda que nos encuentras en las redes como @Coach Gio González, o si quieres conectar con más contenido del otro lado para tu evolución. Espero que estas experiencias hayan conectado con las tuyas y logres ver el camino del otro lado. Recuerda, no es la foto, son los momentos que te llevaron a tomar esa foto.